Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos los que están ingresando de la sala de espera. Muchísimas gracias a las personas que están con nosotros. Ayer tuvimos una clase, recuerden que son 3 días de taller. Ayer estuvimos con el maestro José María Ñáñez. Y el día de hoy estamos con el doctor Luis Heriberto. Igual mañana vamos a estar también con el doctor Luis Heriberto. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el tema marco legal de la relación laboral. Y el día de mañana, para los que se están integrando al taller, vamos a estar trabajando con compliance laboral y derechos humanos laborales, para que no se pierdan ninguna de estas clases que todavía, pues bueno, hoy vamos a dar continuidad con este rol de talleres y el día de mañana todavía tenemos otro tema más para que se estén conectando a esta hora. Sí, a las 6 de la tarde vamos a tener el taller. Ahí hubo una modificación dentro del horario y nos alegra mucho que continúen aquí con nosotros. Y pues bueno, les damos la bienvenida. Hay algunas personas que todavía están en sala de espera. Imagino que también tiene que ver un poco con el internet de ellos. Así que vamos a iniciar con esta sesión, doctor, con nosotros. Y les recuerdo para las personas que deseen adquirir la constancia, van a tener hasta el día 28 de este mes para poder ir. No sé si es mi señal o es la de ella. No tiene ningún costo que ustedes estén administrativo, ¿sí? Es un costo de recuperación en la cual nosotros les hacemos llegar que es la instancia, las grabaciones de las 3 sesiones que se han tenido o que se van a tener y material adicional relacionado a las temáticas que se han estado trabajando. Para las personas que lo vayan a adquirir, en los grupos se ha estado compartiendo lo que son las formas de pago y los pasos a seguir. Ustedes pueden hacer transferencia o pueden hacerlo a través del depósito en las diferentes cuentas que les he estado proporcionando y mandarlo al correo electrónico mismo que está ahí en los grupos junto con sus datos. El voucher o el ticket o la captura de pantalla puede ser a través de captura de pantalla, puede ser fotografía o escaneado, ¿sí? Porque a veces piensan que puede ser solamente escaneado. No se preocupen con que le saquen la factura o la fotografía o la captura de pantalla. Con eso está más que bien, ¿sale? Para las personas que no han estado preguntando precisamente por ese detalle, no se preocupen, simplemente que sea legible el duda referente a la constancia con los administradores, ¿sí? Con nosotros ustedes pueden dirigirse para que les demos respuesta a las dudas que vayan teniendo y estén muy atentos a los próximos talleres que vamos a estar teniendo en la página de SECAT para que nos sigan y también para que compartan la información de los talleres que pues con mucho gusto nosotros junto con Ceres estamos realizando en colaboración para ustedes con estas capacitaciones totalmente gratuitas. A continuación voy a dar pie a la palabra a la maestra Edith, quien nos va a hacer el honor de dar la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Ceci. Bueno, muy buenas tardes a todos. Felicidades por estar aquí conectados. Es para mí un gran honor presentar a un gran ponente, sobre todo a un gran ser humano, al licenciado Luis Heriberto González Zárate. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste. Tiene un amplio currículum laboral, escolar. Dentro de sus especialidades cuenta con Derecho Civil y Mercantil por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Cuenta con la maestría en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Así también cuenta con adversarial por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta
con el doctorado en Derecho por parte. Actualmente se encuentra cursando el 4º semestre. Además, cuenta también con diversos diplomados y sobre todo destacando que además de ser licenciado en Derecho y en curso su doctorado, cuenta con la carrera de técnico en diseño gráfico, también con la carrera de operador de sistemas computacionales. Ha participado en congresos internacionales de derecho Aqualitas. También cuenta con diplomado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, con un diplomado en inglés legal básico, consistente en traducción y comprensión de textos jurídicos. También en esta amplia experiencia laboral, ha sido apoderado legal de la empresa Materiales Casablanca y Transportes García. Actualmente es director general de González Zárate Asociados Corporativo Goza, despacho jurídico, el cual se ubica en calle de Las Palmas, número 107 Altos, en la colonia Candiani, en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Es apoderado legal de diversas empresas, dentro de ellas Girotex, Dimex, con sucursales en Oaxaca, Tlacolula, Mitla, Huajuapan, Acatlán, Juxtlahuaca. Es asesor jurídico del municipio de Onejapa de Madero y Santa María Tabela. También asesor de la empresa Agrap Inmobiliaria y Gaxa, Grupo Agrap, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Fue presidente del Colegio de Fiscalistas del Estado de Oaxaca. Fue asesor jurídico mercantil de la empresa Suren SADCB en Pachuca de Soto, Hidalgo. También asesor jurídico de la empresa Altax en Pachuca de Soto. Asesor jurídico del grupo Agrap en Pachuca de Soto también. Apoderado legal de la empresa Maquinaria de Agregados SADCB de Guadalajara, Jalisco. Apoderado legal del sistema de crédito automotriz, abogado externo de la cerveza Modelo en Oaxaca, apoderado legal del Banco FAMSA, apoderado externo de distribuidora Liverpool o Fábricas de Francia, apoderado legal de tiendas Chedraui, de Proyección SADCB, de Mezcal Espíritu de Fuego SADCB, abogado externo de la empresa Gonermex SADCB, consultor jurídico de Grupo Financiero Interacciones, Banco Interacciones, apoderado legal de Banco Ahorro FAMSA, abogado externo de ADT Seguridad Privada y Servicios de México, abogado externo de Sinergia Impulsora Empresarial Siempre SC, abogado externo de Euro Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, abogado externo de Inmobiliaria Kira SADCB. También ha sido catedrático de diferentes materias como lo es Derecho Romano, como Derecho Mercantil, Derecho Constitucional y Sociología Jurídica, Derecho Fiscal. También ha sido catedrático de posgrado en la maestría en fiscal en la Universidad Regional del Sureste del 2017 a la fecha. Catedrático de posgrado en maestría en administración de capital humano en la Universidad Regional del Sureste del 2018 a la fecha. Como pueden ver, nuestro ponente tiene un amplio currículum, pero sobre todo una amplia experiencia en materia laboral y materias afines que se relacionan con el derecho laboral. Así es que, doctor Heriberto, es un honor para nosotros que hoy nos venga a compartir esta gran ponencia en cuanto al marco legal de la relación laboral.
es todo suyo el micrófono y las cámaras. Gracias, estimada licenciada. ¿Me podría dar, por favor, acceso para compartir, por favor? Ya lo tiene, maestro. Ahí está, listo. Gracias, maestro. Deme un segundo. Creo que el maestro, ahí está. Listo, maestro. Ya regresó. Me sacó, pero ya regresé. ¿Me pueden otra vez dar, por favor, acceso a compartir? ¿Lo tiene? Creo que sí lo tiene, ¿verdad? Sí, ¿Puede gracias, compartir? gracias. Pues buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Vamos a platicar en estas dos sesiones, estimados compañeros y compañeras, de dos temas muy importantes en la actualidad, como lo son el marco legal de la relación laboral, compliance laboral y derechos humanos laborales. Derivado del desarrollo de las dos sesiones, vamos a ver temas de manera conjunta. La idea es abarcar todos estos temas. En el caso dado que alguno de ustedes tuviera alguna duda, algún comentario, por favor, levantar sus manitas, hacérselo saber para que le den acceso al micrófono. Bueno, vamos a empezar platicando, compañeros y compañeros, en primera instancia, respecto de las bases constitucionales e internacionales del derecho del trabajo. Y vamos a señalar lo siguiente. Para efectos de las normas del derecho del trabajo, entendemos por empresa aquella unidad económica de producción o de servicio de producción de bienes y servicios, y por establecimiento aquella unidad técnica como sucursal, agencia u otra que forman parte integrante y que contribuya a la realización de los fines legales de una empresa. De tal suerte, compañeros y compañeras, que en toda empresa convergirán diversos tipos de derecho, como lo son el derecho fiscal y administrativo, el derecho penal, el derecho mercantil civil y el derecho laboral y de seguridad social. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros, estimados compañeros y compañeras, por derecho del trabajo? Vamos a entender por derecho del trabajo aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la relación existente entre trabajadores y patrones, que están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en normas internacionales y en leyes reglamentarias. Debemos tomar en consideración, compañeros y compañeras, que tenemos ciertos antecedentes del derecho del trabajo, que tuvo por objeto en la historia la búsqueda del progreso, de la libertad y de la seguridad de los trabajadores. Se cree que fue en Inglaterra, con la llamada Revolución Cartista, por las cartas dirigidas al Parlamento en 1892, cuando apareció el derecho del trabajo. Y es que cuenta la historia que desde que se inventó la primera máquina de tejer, se provocó un descontento entre los trabajadores, quienes sintieron la obligación y necesidad de defenderse de una manera colectiva ante el capitalismo o ante las injusticias del patrón. Debo decirles que existen ciertas características del derecho mexicano del trabajo
Estas características son las siguientes. Tiene un origen proteccionista. Esto es un derecho que tutela y protege a los trabajadores. Es un derecho inconcluso, en razón de que siempre debe estar acorde a las situaciones sociales reales, por lo que sus cambios son constantes. Es un derecho de privilegio en favor de los trabajadores. Es un derecho del trabajo como un derecho social. Debemos puntualizar, compañeros y compañeras, que las normas del derecho del trabajo van a establecer siempre beneficios para los trabajadores. Esto con el objetivo de otorgar un derecho de protección a ese grupo social débil, como es la clase trabajadora. Asimismo, una característica del derecho mexicano del trabajo es la dignidad del trabajador. Esto quiere decir que se debe garantizar a los trabajadores un salario digno y decoroso que permita obtener un nivel de vida digno. Así también, el derecho de trabajo como mínimo de garantía social. Esto quiere decir que establece la ley una serie de requisitos mínimos que debe tener el trabajador, imponiéndole al patrón la obligación de asegurarle la vida, su salud y el nivel económico para el trabajador. Ahora bien, el derecho de trabajo como derecho social siempre va a tener como objetivo el establecer beneficios para los trabajadores, de tal suerte que el Estado deberá protegerla a los trabajadores, creando normas jurídicas que incluyan garantías o derechos mínimos o elementales que traigan consigo un trabajo digno y decoroso, un salario remunerador, certidumbre en el empleo, la jornada laboral que sea legal y en sí todos aquellos derechos que tenga el trabajador con motivo de su trabajo. Fíjense, compañeros, que es muy importante establecer que existen fuentes del derecho del trabajo. Entendemos como fuente, compañeros, el origen o el principio de algo, de tal suerte que en materia de derecho del trabajo tenemos tres tipos de fuentes. Fuentes formales, que son aquellos procesos por medio de los cuales se crean las normas jurídicas, como son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, principios generales de derecho, etc. Fuentes reales, aquellos factores y elementos que determinan el contenido de normas jurídicas. Y además, fuentes históricas, como lo son libros, escrituras, inscripciones, etc. Es muy importante señalar, compañeros y compañeras, que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, se le otorga al Congreso de la Unión la facultad para crear leyes. Y en ese sentido, para expedir las leyes del derecho de trabajo reglamentarias del artículo 123.
Considero que existe un parteaguas en tratándose del derecho laboral en nuestro país. A partir de una reforma que existió en la Constitución hace algunos años, donde se establecieron ciertos principios nuevos, en el sentido de que se incorporaron la denominación de derechos humanos cuando antes teníamos garantías individuales. Es importante destacar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo siempre a las personas la protección más amplia. Además, un párrafo excepcional, el párrafo 3, que señala: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, una obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de la ley. Ahora bien, fíjense ustedes que en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que ninguna persona se le puede impedir se dedique a la profesión, industria o trabajo que le acomode, siempre y cuando sea lícito. Así como también que el ejercicio de ese derecho puede vedarse por determinación judicial. Y que la ley determinará cuáles profesiones necesitan un título para su ejercicio. Y situación importante, que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su consentimiento. Ahora bien, esto nos lleva, compañeros, compañeras, a un tema importantísimo, que es la correlación que existe entre el derecho del trabajo y los derechos humanos. Los derechos humanos, compañeros y compañeros, son derechos inherentes a todas las personas, sin distinciones de nacionalidad, residencia, sexo, origen, religión, etcétera. Por lo tanto, todos nosotros tenemos los mismos derechos humanos. Ahora bien, estos derechos humanos tienen la particularidad que son universales. Vienen contemplados en la norma, pero no solamente de nuestro país, sino a través de tratados internacionales, el derecho internacional, los principios generales del derecho. Y estos derechos humanos tienen características como lo son igualdad, universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad y no discriminatorio. Ahora bien, esto nos lleva a un tema del que vamos platicando hoy. Les comentaba, a partir de la reforma constitucional en derechos humanos aprobada en nuestro país en el 2011,
se modificaron diversos artículos. Más sin embargo, el más importante es el artículo 1, que, como les comentaba, amplía el catálogo de derechos humanos a todas las personas que se encuentran en nuestro país, con referencia a aquellos tratados internacionales en que México sea parte. Se incorpora un principio que se llama principio pro persona, que para la interpretación de una norma jurídica debe tomarse la ley que privilegie siempre al individuo. Se señala también que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y se determina que ante una violación de esos derechos humanos, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas obligaciones. En ese sentido, compañeros y compañeras, podemos establecer nosotros que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de los derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Siempre le digo a mis alumnos, ¿te acuerdas de Iron Man cuando se ponía el traje? Un tema es así. Así son los derechos humanos. Y este derecho del trabajo tiene su sustento en 3 pilares fundamentales. Primero, el tener la libertad de ejercer cualquier profesión, siempre y cuando sea lícita. Segundo, el derecho a tener un trabajo. Y el tercero, que debe tener una dignidad en el trabajo. Esto es, que se cumplan con unas condiciones mínimas que sean de carácter justo. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿qué entendemos nosotros por los derechos humanos laborales? ¿O por qué es importante que nosotros conozcamos qué son los derechos humanos laborales? En primera instancia, compañeros, debemos saber qué son los derechos humanos laborales, porque con mucha frecuencia son violados y solamente si tenemos el conocimiento podemos exigir su cumplimiento. En ese sentido, podremos señalar nosotros que son derechos humanos laborales aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garanticen la libertad e igualdad de los trabajadores. Esos derechos humanos laborales son inherentes, es decir, son inseparables para cada persona, son integrales, es decir, están correlacionados entre sí, lo que significa que si uno es violado, diversos derechos también pueden serlo. Son irrenunciables, es decir, son parte del ser mismo, ser humano mismo, lo cual trae consigo que no puedan renunciarse, ni tampoco transferirse o prestarse y cuando menos negarse. Y además son exigibles. Esto, compañeros, compañeras, nos trae como consecuencia el deber conocer, al menos de inicio, 10 derechos humanos laborales fundamentales. Estos 10 derechos humanos fundamentales son los siguientes. El primero, un empleo estable. Esto se traduce en la posibilidad de elegir libremente un trabajo, de obtener el trabajo sin discriminación, el derecho a ser capacitado, la garantía de estabilidad y además trae consigo una protección al trabajador.
como lo es la reinstalación en el caso de un despido injustificado y el ascenso con base en la antigüedad del trabajador. Es importante, estimados, hoy día en nuestro país, el tema de discriminación e inclusión tiene mucha relevancia. En lo particular, su servidor, al elaborar reglamentos de trabajo, elaborar documentos de trabajo, generalmente siempre señalamos no el trabajador, la trabajadora, sino las personas que trabajan. Y es muy importante también que en toda relación de trabajo se realice un contrato por escrito y ese contrato se le dé una copia para el patrón y una copia al trabajo. Puedo decirles, en base a mi experiencia profesional, que es importante darle a cada quien su documento. ¿Por qué? Porque en dichos documentos se establece una serie de derechos y obligaciones. Y además, que cumplimos con una garantía de estabilidad hacia el trabajador al hacer un contrato por tiempo indeterminado. Asimismo, compañeros, otro derecho humano laboral fundamental es el salario suficiente. Esto quiere decir que sea una remuneración idónea y suficiente que permita al trabajador tener una vida digna, a él y a su familia. Otro derecho humano fundamental es el de las condiciones satisfactorias de trabajo, que comprende muchas circunstancias y que como ejemplo podemos señalar una jornada laboral de acuerdo a la ley. Por ejemplo, jornada diurna, 48 horas semanales. Un descanso suficiente para que el trabajador recupere sus energías. Un ambiente laboral seguro y saludable en términos de la norma 035. Una indemnización por riesgo de trabajo. Un trato humano y respetuoso. Y claro está, el pago de prestaciones legales. Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etc. Pero además también el derecho a la seguridad social. Desde el primer día del trabajo, no obstante que el contrato sea un contrato a prueba. Asimismo, tenemos otro derecho fundamental, como lo es la libertad sindical, que se traduce en el sentido de que el trabajador pueda afiliarse o asociarse con el sindicato de su preferencia, la facultad de elegir a sus representantes, etc. También tenemos como un derecho humano laboral la contratación colectiva, es decir, la posibilidad de que las personas trabajadoras o un sindicato negocien mayores o menores prestaciones que la ley establece como mínimas a través de un contrato colectivo de trabajo. Asimismo, compañeros, tenemos como un derecho humano laboral el derecho a la huelga, que generalmente consiste en la suspensión de labores, ¿no? Con el objetivo de presionar al patrón con el objeto de percibir mejores prestaciones. Asimismo, tenemos como un derecho humano laboral el derecho de equidad de género, que se traduce en muchas cosas, mas sin embargo, un resumen, como lo son la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ejercicio de todos los derechos, la equidad entre ambos, el derecho de las mujeres trabajadoras a no ser hostigadas sexualmente,
el derecho a que durante el embarazo no se les exija mayores esfuerzos que pongan en riesgo su salud y la de su bebé. El derecho a que se les otorgue un mínimo de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto, con salario íntegro, conservando su empleo de derechos adquiridos. El derecho a tener una guardería gratuita para sus hijas e hijos. Asimismo, tenemos provisiones al trabajo menores de edad, como lo son en cuanto a la jornada, y además que debe garantizarse los derechos laborales a los trabajadores. Otro derecho humano laboral es la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Este quiere decir que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando esté documentado, y que el gobierno y la empresa o el patrón tienen la obligación de respetar los derechos de las personas trabajadoras. Y finalmente, en un derecho humano laboral, es el que se traduce en la justicia laboral. El Estado tiene la obligación de garantizarnos aquellos mecanismos que cuando se nos viera un derecho de las personas trabajadoras, pueda ser escuchada por un tribunal imparcial y que se determinen sus derechos y obligaciones de manera pronta y expedita. Por lo tanto, las autoridades deben garantizar la observancia de los derechos laborales a las personas trabajadoras. Ahora bien, ¿de qué manera podemos los trabajadores hacer valer los derechos humanos laborales? Tenemos varias alternativas, vías no jurisdiccionales, vías internacionales, vías administrativas y además jurisdiccionales y legislativas. De tal suerte que podemos hacerlo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos hacerlos ante la Comisión en Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de denuncias anónimas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de las Secretarías de Trabajo de las entidades federativas, a través del Centro de Conciliación, a través de los tribunales laborales y a través de aquellas reformas que vayan implementándose en materia laboral. Ahora bien, fíjense ustedes que, como les comentaba al principio de la sesión, no solamente existen en nuestro país disposiciones en materia laboral, sino también existen disposiciones internacionales, como lo es la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo el promover la justicia social y los derechos laborales. Y además es una institución que pertenece al sistema de Naciones Unidas y que ha establecido lo que hoy conocemos como el derecho internacional en materia de derechos humanos laborales. Asimismo, como les comentaba al principio de la sesión, no solamente es la norma mexicana, sino también aquellas normas establecidas en convenios, tratados internacionales con los que México tiene parte, como lo son, a manera de ejemplo, la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, el cual establece que se le garantice al trabajador el derecho a elegir libremente el empleo, o como la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, donde se establece el derecho que tiene toda persona a tener unas condiciones dignas en materia del trabajo, o el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo San Salvador, el cual establece, entre otros,
el derecho del trabajo y la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, estableciendo que en caso de despido injustificado tengan un derecho a una indemnización. Así también tenemos, compañeras y compañeros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en sus artículos 23 que toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, a que exista condiciones satisfactorias, a la protección del empleo, a que no exista discriminación, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa satisfactoria, a una dignidad humana, a una protección social. Así también tenemos, compañeros, compañeras, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual establecen casi reiteradamente lo mismo, ¿no? El derecho al trabajo, que debe ser escogido libremente, y que se deben garantizar o adecuar algunas circunstancias para garantizarle esos derechos. Como ven, compañeros, compañeras, hoy día no solamente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo la que establecen derechos para los trabajadores, sino en tratándose de derechos humanos, también normas de carácter internacional. Lo cual nos lleva al compliance laboral. Este compliance sí ha tenido una repercusión muy grande en materia penal. En atención a que es un conjunto de protocolos y de normatividad dentro de la empresa que tiene como objetivos la prevención de riesgos y sobre todo el cumplir con la norma jurídica. De tal suerte que hoy día el cumplimiento normativo o compliance laboral en las empresas tiene como objetivo o tiene como consecuencia el cumplir con todos los lineamientos que se establecen en las normas jurídicas, tanto de nuestro país como internacionales. Así como identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas, pero además el cumplimiento en tratando de los derechos humanos laborales en las empresas. Hoy día, compañeros y compañeras, no solamente hablamos en temas de derecho laboral, del contrato laboral. Hoy día, compañeros y compañeras, el compliance laboral lo incluyen una serie de documentos que son necesarios y que vienen establecidos en la norma jurídica. Estos documentos necesarios e indispensables que deben tener todas las empresas, todos los patrones, son estos que tenemos en este cuadrito. Contratos laborales adecuados a la Ley Federal de Trabajo. ¿Se acuerdan? En un principio les comentaba yo que una fuente del derecho del trabajo son los factores, las fuentes reales. Nuestro derecho del trabajo es un derecho sumamente cambiante. Hoy día tenemos implementación de la llamada reforma de vacaciones dignas, las cuales cambiaron el número de días de vacaciones de los trabajadores. Hoy día tenemos el tema del teletrabajo, y lo cual nos trae como obligación a nosotros el hecho de que si teníamos contratos anteriores a la reforma, el modificarlos. ¿A través de qué? De una adenda a nuestros contratos. De igual manera, con el tema del salario mínimo. Cada año va cambiando el salario mínimo. Es una obligación del patrón, en beneficio del trabajador, el adecuar el contrato con el tema del salario mínimo actual. Otro tema muy importante en temas de contratos es la obligación que tiene el patrón de designar beneficiarios.
el trabajador, perdón, a designar beneficiarios. Tenemos también que incorporar. Pero este es un cuadrito como es como un círculo. Tenemos que cumplir con contratos. Tenemos que cumplir con las normas oficiales mexicanas de acuerdo al giro de nuestro negocio. Debemos tener un sistema, compañeros y compañeras, de protección de datos personales. Es que fíjate que yo tengo reloj checador que te firme un aviso de privacidad. Debemos de tener un expediente laboral de cada uno de sus colaboradores. Debemos incorporar, compañeros, un protocolo contra violencia laboral. Y debemos de establecer comisiones mixtas. Este compliance laboral, que es el cumplimiento normativo en materia laboral en una empresa, básicamente serían estos puntos, con algunos adicionales. Y esto nos lleva a una implementación. ¿Cómo lo implementamos? En primera instancia, compañeros, en documentos laborales de la contratación, solicitud de documentos, exámenes médicos y psicológicos, durante la contratación, contratos, políticas, perspectiva de no discriminación, libre de violencia, la inducción al puesto, la recepción, el reglamento interior de trabajo, código de conducta, código de ética. Y esto, compañeros, nos lleva a esta circunstancia. En un principio les comenté que hoy día los derechos humanos laborales tienen demasiada importancia en virtud de que es una obligación de la federación o del país el proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Pero esto solamente no queda en el ámbito de las autoridades, sino también se traspola al ámbito de las empresas. Yo sugiero muchas de las veces que en las empresas pongan un cuadrito como el que les estoy mostrando, en el cual se establecen aquellos derechos y principios de las empresas para con los trabajadores en tratándose de derechos humanos. El proteger, el respetar, el reparar los mismos. Y eso trae como consecuencia lo siguiente. Si bien es cierto que la ley establece los derechos humanos de los trabajadores, es el mismo Estado, a través, poniendo ejemplo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede realizar visitas de verificación del padrón con el objeto de verificar muchas circunstancias, como la condiciones generales del trabajo, como visitas de verificación en materia de seguridad y higiene, como lo son visitas en capacitación y adiestramiento, y lo cual trae consigo al patrón el debido cumplimiento del marco legal de acuerdo a su giro. ¿Por qué razón? En nuestro país, el año pasado dicen que hubo como 420,000 visitas de verificación. Evidentemente, el número de contribuyentes o de patrones es mucho más, pero el tema es que si se lleva una visita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no cumples con el marco legal de la relación laboral en tu empresa y para con tus trabajadores, puedes ser sujeto a multas y además hasta una clausura. Por lo tanto, yo siempre soy de la idea y siempre trato de manifestarle a las personas, a los patrones, que es importantísimo, de suma importancia, el cumplir con el marco legal de la relación laboral. Esto es, documentar todas y cada uno de los temas laborales en tu empresa. ¿Por qué razón? Porque es mejor tenerlos y no necesitarlos, necesitarlos y no tenerlos. Y además, como les he comentado al principio de la plática, el mundo del derecho laboral se trata mucho en el tema de una cordialidad entre el patrón y el trabajador, de tal suerte que si existe esa cordialidad, trabajarán de una manera mejor, habrá más productividad, habrá una estabilidad de desempleo. ¿Y cómo se genera eso? Se genera
a través de la implementación de los derechos y obligaciones del patrón y del trabajador, por lo cual es ideal siempre documentarlo. Y bien aquí me firma el trabajador, tu copia para ti, tu copia para mí. Y eso, compañeros, de verdad, yo soy muy partidario de esa función, da muchos resultados. Además que es importante precisar que las leyes, la Ley Federal del Trabajo establece derechos mínimos que debe tener el trabajador. Si tú, como un beneficio a tu trabajador, quieres implementar un plan de previsión social, darle un tema de algún premio de puntualidad, etcétera, adelante. Si la ley establece 15 días de salario, de salario por tema de aguinaldo, quieres darle 20, 25, adelante. ¿Por qué razón? Porque no existe ninguna empresa sin trabajadores. Esto, compañeros, nos lleva a un tema que platicaremos, que denominamos relaciones individuales del trabajo. Vamos a atender, compañeros, por relación de trabajo, aquella relación jurídica entre una persona física llamada trabajador y una persona física o moral denominada el patrón, a través de la cual le presta el trabajador al patrón un servicio personal y subordinado mediante el pago de un salario. Existen muchos tipos de trabajadores y tenemos que tomar en consideración que entendemos por trabajo aquella actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Este trabajo debe ser personal, es decir, realizado por la persona contratada. Debe ser subordinado. Esto quiere decir que es una dependencia de suprasubordinación entre el patrón y el trabajador. Y debe ser remunerado, es decir, tenga una compensación económica a través de un salario. Comúnmente, compañeros, compañeras, suele existir algunas controversias respecto de la línea que divide a una persona que establece un servicio personal subordinado, que es un trabajador que recibe un salario, con aquella persona que realiza una prestación de un servicio profesional, por lo cual recibe un honorario y es materia de derecho civil. Ahora bien, para esta circunstancia, debemos señalar, compañeros, que siempre que exista una relación de suprasubordinación mediante el pago de un salario, una jornada laboral, vamos a estar en presencia de un contrato de trabajo. ¿Qué entendemos por contrato de individual de trabajo? Es aquel documento o aquel acuerdo de voluntades por medio de la cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado y mediante un pago de salario. Debemos señalar, compañeros, que es muy común que estos contratos de trabajo la mayoría de la gente los tenga de manera verbal. Mas, sin embargo, no es nada recomendable. Lo ideal siempre será que este contrato de trabajo en el cual establecemos condiciones de trabajo sea realizado por escrito y en el cual establezcamos nosotros el objeto, la forma, la capacidad de las partes, etcétera. Además, que debemos establecer en este escrito donde constan las condiciones generales del trabajo, el nombre, nacionalidad, RFC, CURP del patrón y del trabajador, qué tipo de relación de trabajo va a ser, por tiempo determinado, indeterminada, por temporada, capacitación inicial, etcétera. El trabajo que ha de precisarse. Es muy importante, compañeros, que establecemos nosotros en nuestro contrato
los servicios o servicios que vamos a prestar con la mayor precisión posible. El lugar donde vamos a prestar el trabajo, la duración de la jornada, temas de forma de salario, lugar de pago, temas de capacitación y adiestramiento, tema de descanso, vacaciones, etcétera. Y lo que les comentaba hace ratito, la designación de los beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o a las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto de delincuencia. En este punto, es importante señalarles que debemos nosotros en nuestro contrato o nuestra adenda, si no lo tenemos en el contrato inicial, establecer la designación de beneficiarios, pero recomendándoles que pongan el porcentaje que les dejan para estas prestaciones. Y además, que nuestro reglamento interior de trabajo le solicitemos al trabajador aquellos documentos que acrediten el vínculo, si fuera por consanguinidad, con estas personas. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para establecer un contrato? Necesitamos establecer, compañeros, el rubro, las declaraciones de las partes, persona física, identificarse, el tema de su domicilio, tema de RFC, el tema de correos electrónicos, etcétera. El clausulado. En el clausulado es importante siempre precisar el objeto del contrato, la definición de las labores, señalando el derecho al trabajo con una libre discriminación o violencia, un derecho de igualdad laboral, el lugar del trabajo, la duración de la relación de trabajo, establecer protocolos para registro de asistencia. Acuérdense que es una obligación del patrón el acreditar las listas de raya, listas de asistencia. La jornada de trabajo. Platicando como el tema que hace rato señalábamos de que el derecho laboral es muy cambiante, tenemos hoy día de mucha importancia la norma 035. Por lo tanto, es obligación de las empresas el establecer la política de prevención e identificación de factores de riesgo psicosociales. Tenemos también la obligación de señalar el tiempo extraordinario, en qué forma se va a establecer, el salario, en el caso que vayamos a pagar a los trabajadores vía transferencia, realizar el documento de autorización de transferencia de profito bancario, el tema de las asistencias, el tema de las retenciones, el tema de recibos de salarios, el tema de descanso semanal, los días de descanso obligatorio, el tema de aguinaldo, tema de antigüedad, el tema de las vacaciones, compañeros, que como comentábamos hoy día, hubo una reforma en ese sentido, y eso nos trae consigo, o le da mucha importancia hoy día, a la comisión de antigüedad, en la cual nosotros tenemos que establecer las vacaciones de los trabajadores, cuándo les toca recibirlas y cuántos días. Y además, nos trae como consecuencia el hecho de que a inicio de cada año nos pongamos de acuerdo con los trabajadores y hagamos un plan desarrollado de la forma en cómo van a tomar sus vacaciones. Asimismo, establecer condiciones de seguridad e higiene. En este rubro, yo siempre aconsejo determinarlas de manera general, pero derivado de la naturaleza del negocio o negocio del giro, debemos adecuar. Como por ejemplo, no va a ser las mismas condiciones de seguridad y higiene de una gasolinera a de una farmacia a una miscelánea. Así también, compañeros, es una obligación de establecer en el contrato aquel clausulado que nos hable y nos determine sobre la capacitación y el adiestramiento. Así también sobre la formación profesional y competencias laborales, condiciones de productividad e importantísimo, el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social es un derecho humano del trabajador. Y este derecho humano del trabajador debe otorgársele desde el primer día
en que empiece a trabajar con nosotros. Independientemente sea un contrato a prueba, hay que darlo de alta. No es que te doy a prueba un mes, si me funcionas te doy de alta, no. A partir del primer día de trabajo debe tener derecho el trabajador el acceso a la seguridad social. Como les comentaba también hace ratito, la pandemia nos trajo como consecuencia el tema del teletrabajo. Podemos establecer en nuestros contratos la posibilidad de cambiar la forma de la prestación de servicio en teletrabajo. Debemos establecer la jurisdicción y debemos establecer un duplicado. Un tanto para el trabajador, un tanto para el patrón. Ahora bien, les comentaba hace ratito, existe en nuestra Ley Federal de Trabajo, dentro del marco legal de la relación laboral, diversos tipos de contratos laborales. Y uno de ellos, compañeros y compañeros, es el contrato a prueba. Este contrato a prueba tiene como característica el comprobar aquellas habilidades, conocimientos, destrezas del trabajador o de la persona que trabaja. Y este contrato puede ser de 1 a 30 días o de máximo 100 a 180 días, siempre y cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerencial y demás personas que ejercen funciones de administración o dirección. ¿Y se acuerdan lo que les comenté hace un ratito? En el último párrafo, esta diapositiva señala, durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, ojo, las garantías de seguridad social y de las prestaciones de del puesto o característica que desempeña. Cabe destacar, compañeros, que si acabando el periodo a prueba, la persona que trabaja no satisface los requisitos o conocimientos que son necesarios para la empresa, para el desarrollo de su patrón, a criterio del patrón, deberá tomar en consideración la opinión de una comisión. Y esta comisión es la Comisión Mixta de Productividad y Capacitación y Adiestramiento. En el caso dado que sea así, se tendrá por determinada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero en el dado caso de que la persona que trabaja cumpla con todo lo que le excita la empresa, de este contrato a prueba, tendremos la obligación de hacer una adenda modificándolo a un contrato por tiempo indeterminado. El contrato a prueba viene dentro del catálogo de contrato indeterminado. Más sin embargo, yo siempre sugiero, se acaba el contrato a prueba, hacemos una adenda y este contrato lo pasamos por tiempo indeterminado. Asimismo, compañeros, tenemos un contrato de capacitación inicial. Este contrato de capacitación inicial trae como consecuencia el hecho de inducirle al trabajador nuevos conocimientos. Por tanto, si entendemos por trabajo por capacitación inicial o contrato de trabajo por capacitación inicial, aquel en virtud del cual un trabajador se obliga a prestar servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que éste adquiera nuevos conocimientos o habilidades necesarios para una actividad a la que va a ser contratado. La duración de ese también puede ser máxima de 3 meses o hasta 6 en tratándose de aquellos puestos de dirección, puestos gerenciales o puestos que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa. De igual manera, si en su momento determinado no podemos determinar
que este personaje, la persona que trabaja, acredita su competencia, a juicio del patrón, previo a la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, dará por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Un tema bien importante: los contratos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Esto es, no cumple con los lineamientos de la empresa, previo consulta con la Comisión de Capacitación, damos por terminada la relación laboral, cumples, hacemos una adenda y derivado de esa adenda empezamos a encontrar un contrato por tiempo indeterminado. Ahora bien, respecto de la duración de la jornada de trabajo, de la relación de trabajo, puede ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o un contrato por obra. El contrato por tiempo determinado será aquel en el que se precisa la fecha de su duración, entendiendo por ello la fecha de inicio y la fecha de término, con la salvedad de que este contrato solamente existirá derivado de la naturaleza del trabajo que así lo exija, como por ejemplo, trabajos temporales, trabajos de temporada, cuando hay que sustituir a un trabajador por una licencia, por una incapacidad, etcétera. Ahora bien, es de suma importancia que este señalamiento de este tipo de contratos solamente puede realizarse cuando la naturaleza del trabajo lo exija, o bien cuando sea con el objeto de sustituir temporalmente al trabajador, como ya les había comentado, algún tema de una incapacidad, etcétera. Por otro lado, tenemos el contrato por tiempo indeterminado. Este contrato es el más común, el cual tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de vencimiento. Ahora bien, yo siempre considero que este es el más viable, en virtud de que este contrato se funda y establece en el principio de la estabilidad en el empleo. Fíjense, compañeros, de que existen una serie de obligaciones del patrón y del trabajador. Hay muchas que inclusive los patrones desconocen. Platicaremos ahorita brevemente estas circunstancias. Son obligaciones del patrón, compañeros, el cumplir con las normas del trabajo aplicables a su empresa o establecimiento. Recuerden que hace rato les comentaba yo que cualquier patrón debe cumplir con el marco legal de la relación laboral, además de aquellas normas que tengan temas laborales aplicables a sus empresas o establecimientos. Así también es una obligación el pagar a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones. Recuerden que esos derechos no son renunciables. Así también el proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, los instrumentos materiales para el desempeño de sus labores y además reponérselos tan luego se dejen de ser eficientes. Así también proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos de trabajo. Así también el tener el patrón un número suficiente de sillas o asientos a disposición de los trabajadores. Ojo en la que sigue.
es obligación del patrón el guardarle al trabajador la debida consideración, esto es, abstenerse del maltrato por obra o palabra. Así también es una obligación del patrón el expedirle cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita en la cual venga el número de días trabajados y el de salarios recibidos, el salario percibido. Así también, ojo, independientemente se separe el trabajador de cualquier manera, es una obligación del patrón expedirle al trabajador cuando lo solicite o se pare de la empresa una constancia relativa a la prestación de sus servicios. Así también es una obligación el conceder a los trabajadores aquel tiempo necesario para ejercicio de voto en las elecciones populares. Así también el permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión en el sindicato o en el Estado. Así también establecer y sostener escuelas. Así también el lograr la alfabetización. Adelante, Diana, te escuchamos. Buenas noches, ponente. ¿Cómo está? Simplemente para preguntar por qué el chat está deshabilitado si los compañeros quieren que les respondan preguntas. No Eh, sé si no podemos escribir o sí, cuál es la situación. a ver, tengan algunas preguntas, váyanmelas haciendo adelante. ¿Pueden, por favor, darles acceso al chat a los compañeros, por favor, si son tan amables? ¿Sí me escuchan? Maestras, maestras, ¿me escuchan? Quien tenga una pregunta puede formularla, abra su micrófono y adelante lo escucho. ¿Y si me escuchan? A ver, voy a empezar a leer, ya me habilitaron el chat, déjenme empezar a leerlo. Dice, en el caso de un trabajador que fue despedido injustificadamente después de 2 meses de haber vencido su contrato de 6 meses, en el que se resolvió tanto en primera como segunda instancia que no era procedente la reinstalación por no haberlo, por no haberlo laborado más de un año, sin tomar en cuenta la prórroga tácita del contrato, lo cual se convierte en la relación laboral por tiempo definido, resuelto el amparo y revisión bajo el mismo criterio. Y aquí me pregunta, ¿dónde quedan los principios de interpretación conforme y la pro persona si desde un inicio el trabajo pidió su reinstalación? Dice, compañeros, que es muy importante que al momento de presentar las demandas, las tratemos de formular lo más adecuado a la realidad y legalidad posible. Un consejo que les doy es no solamente establecer jurisprudencias, sino también establecer criterios de tratados internacionales, jurisprudencias de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo hacer valer el tema de la interpretación conforme y el principio por persona, porque indudablemente es un derecho humano del trabajador. A ver, otra pregunta. Si un patrón se niega a reinstalar a un trabajador, pese a que existe un laudo o una sentencia que se condene, ¿qué sucede?
y se lo reinstala y el otro día lo corre, no es un derecho de acto de mala fe que puede constituir una conducta delictuosa. Fíjense, compañeros, que es un tema muy recurrente. Tengo muchos casos en ese sentido. Va el trabajador, demanda despido injustificado, y el trabajador, no te preocupes, te reinstalo, lo reinstala y lo deja ahí sentadito 1 o 2 días y lo vuelve a correr. ¿Son malas prácticas? Sí. ¿Existen demasiadas malas prácticas en derecho laboral patronal? Sí. Pero el tema que tenemos aquí, o la ideología de todo esto que platicamos, es de ver de qué manera nosotros podemos ayudar para evitar que se realicen, tomando en consideración que si tú eres gerente administrativo de la empresa, si tú eres jefe de derechos humanos, si tú eres jefe de selección de personal, a fin de cuentas también eres un trabajador. Y recuerda lo que te dije al principio de la plática. Sin trabajadores no existe ninguna empresa. Yo diría, a mí un tema que me ha funcionado mucho es el tema de ver que exista una cordialidad en temas de derecho laboral. Una cordialidad de esta manera: derechos y obligaciones del patrón. Otra pregunta: ¿en qué casos un patrón incurre en la comisión del delito en agravio del trabajador? Puede ser en muchos casos. Puede ser en casos de violencia, puede ser casos de hostigamiento, puede ser en el caso de amenazas, puede ser en el caso de lesiones, etc. ¿Tienes asesoría en materia laboral? Tenemos un abogado A ver, y tenemos un otro despacho. otra pregunta. Por ahí, por favor, no les encargo, por favor, cerrar sus micros, por favor. Okay. ¿Otras preguntas? A ver. A ver, ¿tienen alguna pregunta más que hacer para ir cerrando la sesión? Los escucho. ¿Pueden habilitarle, por favor, micrófonos? Miren, otra pregunta más tengo aquí, miren, fíjense. Dice: maestro, una vez concluido el periodo de prueba, si se continúa con el trabajo, este es considerado indeterminado, es decir, tiempo prolongado. Sin embargo, si al mes 10 se pretende rescindir el contrato, ¿cómo defender el contrato indeterminado si no se firmó? Fíjense, eso es muy importante, este comentario. Es importante, compañeros, que nosotros elaboremos contratos por escrito. Más sin embargo, si no tenemos contrato por escrito, no quiere decir que no exista la relación del trabajo. Lo que pasa es de que si no tenemos contrato por escrito, el que va a tener que acreditar la mayoría de las circunstancias es el patrón. Por tanto, es importante que nosotros siempre elaboremos el contrato por escrito. Ahora bien, fíjense ustedes, y lo que les comentaba hace un ratito, ¿qué pasa si nosotros celebramos un contrato de capacitación inicial por 3 meses? Si nosotros, a partir del día 3 meses y 1 día, y no me han firmado un contrato nuevo como una adenda, el contrato, por simple y sencilla razón, se volvió por tiempo indeterminado. Por lo tanto, si es que nos quieren rescindir la relación laboral, deberán de justificarnos por qué razón o qué motivo. Ahora, en tratándose de las rescisiones de trabajo, compañeros, es importante señalarles que, si bien es cierto que el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo establece una serie de causales, nosotros debemos documentarlas a través de actas administrativas, las conductas de hechos, y además
darles el derecho al trabajador para que formule su derecho de réplica. Pero además, es importante que nosotros como patrones tengamos un reglamento interior de trabajo. ¿Por qué razón? Porque en el reglamento interior de trabajo podemos señalar un sistema de sanciones progresivas de común acuerdo con el trabajador, en el cual podemos establecer cierto tipo de acciones. En base a la pregunta en específico que señala la compañera, ¿cómo podemos contratar el trabajo indeterminado? Pues acudir ante el centro de conciliación. Otra pregunta. ¿A dónde renuncio el acoso laboral? De primera instancia, compañera, ante tu jefe inmediato. ¿Por qué razón? Porque es una obligación del patrón el evitar actos de hostigamiento de acoso laboral, que si bien es cierto, no sería una causal de rescisión totalmente, pero sí genera a separar este elemento. Y eso nos trae consigo lo que les comentaba al principio, que es necesario que nosotros como empresa también establezcamos en cualquier empresa varios protocolos. En ese sentido, como es el protocolo de violencia laboral. La Comisión de Capacitación y Avistamiento, sí, compañera, es obligatoria a partir de 20 trabajadores. Buenas noches, ¿qué consejo nos brinda para saber en qué situaciones es más idóneo un contrato de prestación de servicio o uno laboral? Podría decirte lo siguiente, compañera Ali. Si la persona que vas a contratar va a estar en un lugar determinado, en tu oficina, con un horario de trabajo, va a recibir de ti ciertas instrucciones, va a haber una subordinación y le vas a pagar, es un trabajador. Si la persona que vas a contratar no va a realizar el trabajo en tu oficina, lo va a realizar de manera independiente, lo va a realizar sin un horario, pero si vas a realizar un concepto y le vas a pagar, ese pago va a ser honorario y el tema sería un contrato de prestación de servicios. ¿O te ven? Okay. Es legal que un trabajador firme un contrato de como trabajador por prueba de 30 para ocupar un puesto que no es de confianza y después se firma un contrato por un periodo de 6 meses para ocupar un cargo de confianza. Dependería mucho, porque si es por un tema que no es de confianza, es un puesto diferente, lo ideal sería que ese contrato a prueba se finalice y en un momento dado firmar un contrato por tiempo determinado de 6 meses por un cargo de confianza. Pero acuérdense de lo que les comenté. Es un tema de que no son acumulables. 3 meses es solamente para trabajadores administrativos, sí. Si es más de 6 meses, 3 meses sería para trabajadores de confianza. ¿Alguien más que quiera preguntar a los compañeros? Estoy a sus órdenes. Los escucho en el chat o vía verbal, como ustedes gusten. Adelante, adelante. ¿Quiere alguien más alguna pregunta, algún comentario de lo que platicamos hasta ahorita? Adelante a mi compañera Ana, a ver, déjame escuchar. Déjame ver. Buenas noches a todos. Adelante, la escucho. Adelante. Gracias, licenciado, maestro. ¿Hasta qué punto se puede considerar una falta de un empleado como abuso laboral? ¿Hasta qué punto puede ser responsabilidad, hasta responsabilidad penal, ¿verdad? Y hasta qué punto puede incurrir la empresa en un acoso laboral también, o sea, ¿cuáles son los límites? ¿Dónde están los límites en la ley, por ejemplo? Mire, yo considero que debemos tomar en consideración el objeto de la falta. ¿Por qué razón? Mire, el artículo 3º de la Ley Federal de Trabajo nos determina y señala qué es un hostigamiento y qué es un acoso. Y nos define por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral.
que se puede expresar de maneras verbales, físicas o ambas. Y por acoso sexual, aquella forma de violencia en que si bien puede hacer que no exista la subordinación, hay un ejercicio de abuso de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima. Pero por otro lado, compañera, el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo nos establece algunas causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón. Y dentro de ellas, por ejemplo, viene la fracción, por ejemplo, la fracción segunda. Incurrir al trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón o su familia. U otro caso, por ejemplo, en el caso de que cometa el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona, el establecimiento o lugar de trabajo. Por lo tanto, podría decirte yo a ti que pueda ser una causal de rescisión siempre y cuando, compañera, tengamos los elementos suficientes y necesarios para acreditar esa causal ante un futuro juicio, ¿sí? Por ejemplo, tuve yo un tema por ahí de una empresa en la cual un trabajador acusaba a una colaboradora. Entonces, la parte que tenemos nosotros que cumplir como asesores jurídicos, como tema de derechos humanos, como tema de jefes administrativos, de primera instancia, ver con qué elementos contamos para lograr convicción en caso de un juicio, Porque aquí es un tema preventivo. No por el hecho que yo levante actas administrativas y elabore un aviso de rescisión, quiere decir que voy a evitarme un procedimiento de carácter laboral. El tema es cómo puedo yo tener aquellos elementos de comisión para afrontar un juicio. De tal suerte, igual, agarramos al trabajador que estaba robando material, pongamos, ¿no? Cometió un delito contra la empresa. Levántale su acta administrativa, tal vez inicia su denuncia y finiquítalo, rescinde la relación laboral y dale el seguimiento. ¿Alguna duda más, compañeros? A ver aquí. ¿Sí quedó correcta su duda, compañera? A ver, fíjense, dice aquí otro compañero. Dice, un trabajador podría estar laborando para dos empresas distintas y tener contratos independientes al mismo tiempo y contar con duplicidad de Infonavit y otros. En teoría, debiera trabajar para un solo patrón. Por lo tanto, es muy indispensable y necesario que desde el contrato individual de trabajo que le realicen, le sugiero yo, formulen o desarrollen una cláusula que es cláusula denominada de no competencia, en la cual se establece que mientras la persona que trabaja esté con nosotros, debe de ser solamente nosotros y no con un patrón más. Otra pregunta, ¿el trabajador debe estar frente a la comisión mixta de productividad o solamente debe ser notificado? ¿O en ese supuesto sirven algo las actas administrativas? ¿O cuál sería el medio idóneo para recibir el trabajador y ser notificados? Fíjense, compañeros, que todas las comisiones que establecen nuestra Ley Federal de Trabajo tienen ciertas particularidades. Dentro de ellas son que se realicen, ojo, que se realicen con el patrón y todos los trabajadores, o la mayoría. Es una mala práctica que se realiza el tema de que haces las actas y pues las rellenas con firmas de quién sabe quién, ¿no? Pero es mucho mejor que a mí, a mi experiencia me ha tocado. ¿Es complicado? Sí. ¿Es complicado ver quién va a ser representante de la comisión? Sí, pero es mucho mejor, porque así le das una transparencia de las cosas, eligen los trabajadores, eligen sus representantes y le das cualquier seguimiento. Otra pregunta. ¿Un administrador general puede presentar su renuncia por falta de pagos en honorarios ante el centro de conciliación? Si el administrador general está contratado bajo el esquema del contrato individual de trabajo, sí. Si lo está hecho a través de un contrato de prestación de servicios, no, porque tendría que hacerlo en una vía mercantil o en una vía civil. Otra pregunta.
Los reglamentos interiores, los sindicatos, tanto estatales como municipales, se registran ante los sindicatos laborales. Los reglamentos interiores. No entendí la pregunta. Hoy día, todos los reglamentos interiores tienen que depositarse en una página y darle seguimiento para hacer el trámite en línea. Como consejo, compañeros, hay muchas empresas que tenían reglamentos interiores de trabajo depositados en las juntas locales de conciliación de hace 5, 10, 15 años. Yo tenía hasta de 20 años, ¿no? Entonces, como platicábamos, y les he dicho muchas veces, los derechos humanos laborales son progresivos, van cambiando con la realidad. Es importante adecuar esos reglamentos y hacer el trámite de depósito, ¿no? Estableciendo también el acta de integración de la comisión, el escrito para el depósito, etcétera. Déjenme ver algo más. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más? Si quieren, abran el micrófono y adelante, porque no puedo ver bien el chat. Los escucho, adelante. Buenas noches, doctor. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, una pregunta. Hace años, cuando un trabajador colaboraba para una empresa especializada, vamos a ¿Sí? llamarle telefonía, firmaba un contrato en donde había una cláusula de prohibición de colaborar con otras empresas de la misma línea, del mismo objeto social, cuando éste fuera separado de la empresa, ya fuera de manera obligatoria o de manera voluntaria. La pregunta es, ¿esta práctica se sigue ejerciendo el día de hoy? Porque yo entiendo que es violatoria de, del principio que nos indica que todo mundo puede dedicarse al oficio siempre y cuando al que le acomode, siempre y cuando este sea lícito. Entonces, si yo trabajo para una empresa de telefonía y me voy a otra empresa de telefonía que es su competencia, pues no voy a estar yo esperando 3 años o 5 años para poder empezar con aquella otra. ¿Sigue siendo esto una norma? ¿Dónde se encuentra, de ser así, dónde se encuentra justificado para poder entenderlo? Gracias, doctor. Sí, fíjese usted de que hay muchas malas prácticas que se siguen llevando a cabo. Muchísimas malas prácticas. Dentro de ellas es esa que platicaba usted. El tema es una cláusula de no competencia, pero a un tiempo muy, muy amplio. Pero como les he comentado hoy día, yo soy muy impulsor del tema de no discriminación, del tema de inclusión. Y a veces, fíjense que a mí me toca volverme como el malo de la historia, ¿no? Con el cliente. ¿Por qué razón? Por ejemplo, me mandaron unos documentos en los cuales tenían como prohibiciones a los trabajadores y como causal de rescisión el hecho de que los trabajadores, un trabajador y una trabajadora o viceversa, tuvieran una relación de noviazgo, etcétera, ¿no? Le digo, espérame, esa cláusula es discriminatoria, esa cláusula no es inclusiva. Entonces creo que la parte muy importante que nos toca a nosotros como asesores en materia laboral es cambiarles el chip a aquellos patrones, en el sentido de que entiendan que el debido cumplimiento del marco legal de la relación laboral les va a traer beneficios. Y no solamente beneficios para ellos, sino para con los trabajadores. Porque les platicaba yo al principio que uno de los fines del derecho del trabajo es que el trabajador tenga una estabilidad, que tenga un salario digno. Y esto lo lograrían ¿cómo? Eliminando, claro está, todas y aquellas circunstancias que tengan violaciones a sus derechos humanos. Pero también fíjense que es muy importante que hoy día nosotros también las conozcamos y que nosotros sepamos que hay medios de cómo podemos hacerlas valer. Hoy día el centro de conciliación tiene una repercusión importantísima, compañeros,
importantísima, porque ante cualquier circunstancia sabe el trabajador que cuenta con ellos para mandar llamar al patrón y así hacer valer el ejercicio de sus derechos. Y eso nos trae como consecuencia a los patrones, lo que lo platicaba al principio, el debido cumplimiento al marco legal de la relación laboral. En la medida que tú como patrón o como asesor de patrones o como jefe administrativo, jefe de recursos humanos, etcétera, cumplas con el marco legal de la relación laboral del giro que te sea, y además veas la manera de que erradicar aquellos temas complicados que se hacían de la vieja usanza, de verdad, generas una mejor relación laboral, evitarás rotación y sobre todo generarás una estabilidad en el empleo. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, los escucho. Adelante, compañero. ¿Alguien más? A ver, adelante, lo escucho. Lick, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, referente al cuestionamiento que hizo el compañero anterior, Sí, fíjese que yo pertenezco a un grupo, a un sí, sindicato, sí. que bueno, propiamente trabaja la telefonía. Ujú. La cláusula de exclusividad, Ajá. lo que me brinca, lo que me llama la atención. La cláusula de Sí. exclusividad pudiera considerarse como una cláusula anticonstitucional, digo, refiriéndome al punto en que el compañero, si bien es cierto que la Constitución nos marca que cualquier persona se puede dedicar a la profesión que quiera, siempre y cuando sea lícita, o al desarrollo de actividades, siempre y cuando sea lícita. No se le escucha, compañero, no se le escucha. Perdón, cuando ya tenemos un contrato y en ese contrato hay una cláusula de exclusividad, Ujú. ¿sigue siendo anticonstitucional o nos tenemos que regir por esta cláusula propiamente dicha? Fíjese que yo creo que dependerá de las condiciones y formas que está conceptualizada la cláusula, porque es una cosa muy importante cómo lo conceptualizas, cómo desarrollas la idea. Más sin embargo, como sugerencia, siempre les digo a los compañeros, compañeras, que vas a terminar una relación laboral, acude ante el centro de conciliación, elabora un convenio de terminación laboral, y en este convenio de terminación laboral, págale sus proporcionales, paga su gratificación, etcétera, y establece una cláusula en la cual tanto del patrón y el trabajador se reservan acción alguna para hacer valer en manera contraria. De tal suerte que si hubieran firmado un contrato en los términos que sea, con esta cláusula la dejaremos por fuera, ¿no? Sí, eso lo entiendo, pero ¿qué sucede con parte, eh, la parte de seguridad laboral? Porque bueno, sabemos que en México el tema de seguridad laboral tiene que ver con una cuestión de buscar estabilidad, Claro. inclusive buscar una base laboral, ¿no? Caso de los maestros, caso de muchos gremios, que eso es lo que buscan. ¿Qué sucede cuando se entra en la búsqueda de esta estabilidad laboral, de esta base, y nos encontramos con que en esa base hay esa cláusula de exclusividad? ¿Cómo, cómo la podemos recurrir constitucional o anticonstitucionalmente, o simplemente estamos apegados a ellos? No, aquellas cláusulas que vayan en contra de la norma jurídica son nulas, en cierto sentido. O sea, por ejemplo, hubiera una cláusula, como es usted, que viene muy complicada, muy prohibitiva. El simple hecho
de ir en contra de derechos humanos del trabajador sería nula. Mas, sin embargo, esta hay que agotarla. Lo primero que me ocurriría hacerlo para un tema rápido, mandar llamar al centro de conciliación al trabajador, manifestándole que es una cláusula que es abusiva, que es discriminatoria, etcétera, ¿no? Con el tema de ir viendo de qué manera lo solventamos. Porque en la realidad diaria, no obstante que pongas cláusulas de no competencia, etcétera, en la realidad, como dice usted, yo trabajé contigo dedicándome a armar carros, pero lo único que sé es armar carros, ¿no? No puedo buscar un trabajo de algo que no sepa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podría hacerse de esa manera, pero una forma muy práctica de hacerlo, yo consideraría, vamos a terminar la relación laboral, acudimos al centro de conciliación, terminamos la relación laboral, y en esta terminación laboral nos dejamos nosotros a salvo de hacer valer derechos contra cualquier tipo de cláusula, y con ese tema medio la mataría. Entiendo, tendríamos que terminar la relación laboral para darle continuidad a mis derechos constitucionales de dedicarme a lo que yo decida dedicarme. Más que de los derechos constitucionales, terminaríamos la relación laboral y ambas partes no nos dejaríamos a salvo ningún derecho que hacer valer en lo sucesivo. Y con eso daríamos por matado la cláusula que viniera de cualquier sentido, ¿no? Correcto, Lic. Muchas gracias. ¿A usted? ¿Alguien más, compañero? ¿Dos más para terminar? A ver, tengo una última aquí en el chat. Dice, tuve un asunto de un trabajador del campo con 21 años de trabajo y fue despedido injustificadamente. Y el considerador lo avaló. Por supuesto que lo rechazó. Y el conciliador solo ofreció a patrón 15,000 pesos y el conciliador lo avaló. Por supuesto que lo rechazó porque considera que era una ofensa para el trabajador. Fíjense, compañeros, que hoy día es muy importante el centro de conciliación. Muy importante. Y en este centro de conciliación, una de las innovaciones que trae es que solamente puede acudir el patrón y el trabajador, o representante del patrón y el trabajador. No obstante que entre a su asesor del trabajador, debe estar callado. Y lo cual trae consigo, a mi forma de pensar, que se respeten más los derechos humanos del trabajador. De tal suerte que si el trabajador lleva una propuesta de conciliación a la audiencia y el patrón también lleva una, el conciliador puede dar una tercera. Mas, sin embargo, el trabajador no está obligado bajo ninguna manera a aceptar cosas que no quiera, tomando en consideración el principio de que son derechos irrenunciables. ¿Se pueden negociar algunas cosas? Sí, pero derechos adquiridos, no. Y la sugerencia es, pues si no llega a ningún acuerdo con el patrón, pues ver la manera en la primera audiencia, solicitar que les den su constancia de no conciliación. Es un tema muy práctico, que si el trabajador va en el sentido de tal vez no negociar o no querer recibir lo menos que le dé el patrón, pedir luego la constancia de no conciliación para continuar el juicio. ¿Todo bien hasta ahí, compañeros? ¿Todo bien? Adelante, amigo José, lo escucho, adelante. No se le escucha. Gracias. Usted acaba de poner un tema clásico de inequidad ante la nueva reforma de la ley, donde el trabajador tiene que ir solo a negociar o acompañado, pero con su apoderado, sin representación jurídica, es decir, en silencio, y el patrón sí puede ir acompañado de su apoderado o puede ir su apoderado y asesorarle. Entonces, esto da una situación de desequilibrio, de inequidad, y uno de los principios rectores precisamente de estos centros de conciliación es la equidad misma que nos está generando en la práctica. Entonces, ante esto creo que nosotros
debemos de elevar la voz y ayudarle al legislador para modificar este punto donde, si bien es cierto, no es una etapa donde se tenga que discutir, sí es una etapa de negociación donde el asesor jurídico del trabajador puede orientarlo mejor para que pueda aceptar o no aceptar la oferta que le pudiera estar haciendo el patrón. ¿Es cuánto, doctor? Sí, fíjese, compañero, que es bien complicado, pero les he dicho muchas veces, lo que nos toca a nosotros es tratar de que todo sea un ambiente de cordialidad. En mi caso personal, considero de que si hubiera muchos ambientes de cordialidad, sería un mucho mejor país para todos. Y además que es muy importante que tanto el trabajador como el patrón tengan asesoría por una persona que en realidad conozca del tema laboral. Porque como decía usted, si evidentemente vamos a una audiencia patrón-trabajador nada más, sin derecho del abogado, es importantísimo que el abogado que está asesorando a cualquiera de las partes tenga conocimientos de ello. Hace un par de semanas tuve una audiencia de conciliación. Y en la audiencia de conciliación, yo llevo por la parte patronal, y en la audiencia de conciliación, el motivo de la audiencia era por tema de falta de pago completo de las nóminas, de las quincenas. Pero lo que en realidad pasó fue que la trabajadora dejó de trabajar. Pues dejó de trabajar, pues. Nosotros presentamos nuestro aviso de rescisión y acudo yo a la audiencia en defensa del patrón, veo lo que solicita la trabajadora y pues dice, pues tú pides esto, pues esto es y punto, ¿no? Y en ese momento se da cuenta su apoderado, ay, se me olvidó, dice también, mandarlos llamar por despido injustificado, ¿no? Entonces es importante que estemos nosotros asesorados, tanto ambas partes, patronal como obrera, por una persona que se dedique a la materia para evitar cualquier violación de derechos humanos. Y además, es importante que nosotros como empresas hacia los trabajadores les entreguemos contratos, les entreguemos reglamentos, les sabemos ver protocolos, etcétera. Porque en la medida de que nosotros formalicemos toda nuestra empresa, nos va a generar menos rotación de trabajo, menos riesgos de trabajo, menos contenciones. Y está bien padre, pues, porque así yo hoy día les puedo decir, lo que trato de implementar siempre es el compliance, tratar de buscar esa cordialidad siempre. Y así las incidencias serán mucho menores y el crecimiento exponencial de la empresa será mucho mayor. Porque siempre les digo a las personas, una empresa en crecimiento crece, 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 pero debe de tener un buen abogado, un buen contador, un buen reclutador de personal, un buen fiscalista y un buen administrador. Es cuanto. Adelante, compañera Ana Lóbano. Escuchamos. Y con eso terminamos la sesión, si son tan amables. Sí, nuevamente, maestro. Fíjese que yo había notado esa situación de inequidad. Acudí hace como un par de meses a la centro de conciliación. Ya en la empresa que laboro, pues ya era una práctica que cada año yo visitaba la junta de conciliación en aquel tiempo porque no me querían dar nunca mis vacaciones. Entonces yo cada año de ley ahí estaba, ¿no? Ya hasta me conocía. Ah, es que la empresa sí, pues esta empresa sí siempre tiene problemas con los empleados. Ya hasta me conocían. Ahora que voy este año, pero fue por otra situación, fíjese que noté que la persona que me asesoró en esta ocasión ya no estaban los mismos abogados que estaban asesorándonos. Es en Aguascalientes y lo que noté es que se pusieron de parte de inmediato en automático de parte del patrón. Yo iba pues a defender mis derechos laborales, obviamente. Les comenté cuál era la situación y de entrada de tajo me dijeron, es que es muy difícil comprobar. Le dije, sí, por eso estoy aquí para que me digas cómo lo puedo comprobar, qué pruebas puedo traer para que me puedas ayudar y pues porque lo considero violatorio a mis derechos. Como que vieron el nombre de la empresa y no hubo manera, o sea, me leyeron el artículo, los artículos de la Ley del Federal del Trabajo, tal. Le digo, sí, pero en algún lugar debe caber
esta situación porque no la considero normal, no la considero, pues es algo injusto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pero en ningún momento me dijeron, este, bueno, no sé, lo voy a consultar con alguien más arriba o algo, o sea, decirme, a ver, pues vamos a citar al patrón y que él demuestre lo que te está imputando, lo que el patrón te está diciendo que tú estás haciendo, pues vamos a citarlo y que lo demuestre, ¿verdad? Si te está diciendo, nunca me dijeron eso, mejor me dijo, no, pues si quiere consígase un abogado particular, y le digo, bueno, entonces pudiera rescindir yo el contrato, porque pues no está cumpliendo el empleador con esto y con esto. No, pero la afectada, pues mejor renuncie usted, o sea, no, ¿cómo mejor renuncie? Que le den su finiquito y ya, no, ¿cómo voy a renunciar? Yo no estoy renunciando, el patrón quiere que yo renuncie. Eso es lo que quiere el patrón, obviamente, porque ya tengo una antigüedad de 10 años y en ese tipo de trabajos, pues la rotación les funciona y les cae muy bien a esas empresas. Entonces, pues dije, obviamente yo no voy a firmar nada, pero también me está afectando, incluso ya imputando cosas hasta penales, ¿no? Entonces, no hubo manera de que entendieran razones, no quisieron escuchar nada, pero sí noté un cambio muy, muy drástico en lo que eran antes las juntas y ahora con los centros de conciliación, fíjese. Sí, es complicado. La reforma, y sobre todo, compañeros, creo que el tema también recae en que mucho del personal que está en centro de conciliación, mucho del personal que está en tribunales laborales, son gente que también no está capacitada en el sistema, ¿no? Son gente que tal vez estaba en otra dependencia y les pasaron para allá. Pero le digo y reitero, es muy importante el hecho de que nosotros sepamos los derechos que tenemos. Y si bien es cierto, el centro de conciliación, no todos, pero algunos son parciales, ver la manera de defender nuestros derechos, ¿no? Porque son derechos humanos laborales. Yo siempre le digo, son derechos humanos laborales, no son derecho cualquiera, es un derecho humano laboral. Es irrenunciable, es imprescriptible, es inalienable. Y pues nos toca a nosotros ahorita caminar con este tipo de circunstancias, ¿no? Porque son cambios, pero les digo yo, de mi punto de vista, todo tiene solución. El tema solamente es cómo llegamos a un tema de cordialidad con el trabajador y seguimos caminando, porque de otra manera, en mi caso personal, lo que a mí me gusta llegar a juicio, sí, pero prefiero mejor llegar a un arreglo, ¿no? Y llegar a un arreglo que beneficie a ambas partes, ¿no? Porque tomando en consideración de que todos somos, les digo, por ejemplo, los jefes administrativos, los jefes de recursos humanos, a fin de cuentas también son trabajadores. Y además es importante señalarles, compañeros, que en las audiencias de conciliación no se ofrecen ni desahogan pruebas. Es una audiencia de conciliación. Es decir, yo puedo decir que estudió razón, se levanta un acta y en base a esa acta me la hace saber como un patrón y en ese acto tratamos de conciliarlo. En el caso dado de que no se llegue a un acuerdo de conciliación, procedería el juicio. Pero en mi caso particular siempre trato de hacer esta sugerencia, sobre todo si es un cliente nuevo, ¿ok? No, pues yo no le voy a dar nada, que no se lo merece, charalá, 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 ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué documentos tienes tú para acreditar lo que estás haciendo, lo que estás diciendo? Porque una cosa es en la conciliación y otra cosa es en el juicio. Y hacerles también saber a los patrones que en el caso de que, aunque él diga que fue rescisión, etcétera, porque es muy común, ¿sabes qué? Oye, Luis, ¿sabes qué? Acabamos de rescindir al trabajador por X o Y razón. Pues qué padre, ¿no? Okay. ¿Levantaron actas? No. No las levantamos, pero levántalas tú del mañana pasado y ya le das el aviso de rescisión ante la autoridad, ¿no? Es necesario e importante, en tratándose de las avisos de rescisiones, hacérselo saber al trabajador en el momento, de verdad de Dios, es importantísimo. Y darles el derecho de réplica, muy importante. Muchos dicen, no, que ¿por qué? Es muy importante. Acuérdate que son derechos humanos laborales. Le estás imputando algo, dale la oportunidad de que conteste. Y además, establecer y formalizar 4 testigos. 4.
2 testigos del acta, ojo, del contenido del acta, y 2 testigos preferentemente de los hechos. Y para el caso dado que sea un tema, por ejemplo, de acoso, apenas nos pasó, establecer en la empresa un protocolo y si no tienes, incorporarlo. Porque solamente en base a esos elementos podrás tanto acreditar como el patrón o el trabajador una causal de rescisión. Acuérdate que el tema mucho de la plática hoy, el tema de conocer los derechos humanos laborales que tienes y los derechos que tienes como trabajador o empresa, te trae consigo el hecho de saber cómo defenderlos. Y hoy día, ante sus vicisitudes del centro de conciliación, es la primera base. Entonces, compañeros, pues, un gusto charlar con ustedes. El día de mañana seguimos platicando un poquito más, seguimos compartiendo experiencias, seguimos caminando. Y como siempre les digo a mis compañeros, creo que es muy importante en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros establecer ciertos principios que yo sigo. 1, nunca suponer, nunca supongas, siempre verifica. No, que me dijo fulano, no, verifica, ¿no? No, que verifica. Ten compromiso contigo mismo, disciplina y orden. Un gusto saludar con ustedes de la ciudad de Oaxaca, Luis Heriberto González Zárate, a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Heriberto González Zárate, por estas 2 horas que nos ha brindado una vasta experiencia, conocimiento y sobre todo que los compañeros participantes hayan hecho sus preguntas también. Creo que es el primer taller donde nos explayamos tanto. La verdad es que ha sido muy, muy valiosa su participación, su compartir. Y bueno, agradecidos por todo este tiempo que nos ha brindado y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde para seguir aprendiendo de esta experiencia y de esta práctica que usted ha manejado muy profesional, doctor. Muchísimas gracias y excelente noche para todos. Buenas noches Les a todos, un dejé gusto verles. en el chat el número del doctor Heriberto por si alguien desea contactarlo para que sea más precisa su asesoría en caso de que lo requieran así. Pues bonita noche y muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches a todos, cuídense mucho, gracias por su atención, hasta luego. Gracias, maestro.